Lo que está pasando en China con los robots humanoides es simplemente impresionante, pero también puede ser mucho más preocupante de lo que parece. Una competencia deportiva fuera de lo habitual. Beijing, la capital china, es escenario del Mundial de Robots, en el que humanoides, controlados por humanos, son protagonistas al participar en diferentes deportes. Este robot es una de las sorpresas de la justa tecnológica y deportiva. En tan solo 9,39 segundos corrió 100 metros y superó al velocista Usain Bolt, que ostenta el récord mundial de rapidez en una competencia de este tipo, pero con humanos. Lo verdaderamente sorprendente es que estas máquinas ya están demostrando capacidades que pueden superar a la de un ser humano promedio en determinadas tareas. Esto cambia completamente las reglas del juego. Ya no estamos hablando de robots que algún día podrían reemplazarnos, sino de máquinas que, en ciertas áreas, ya comienzan a hacerlo. Y lo más inquietante es que esto ya no pertenece al futuro, está ocurriendo ahora mismo. La actual edición del Mundial es la segunda de este tipo y concentra la mirada del mundo, dado su gran despliegue. Participan más de 2.000 robots y más de 660 equipos de 16 países, y el evento es una clara muestra del avance tecnológico que registra el mundo. Al principio no era muy partidaria de la inteligencia artificial, incluso me mostré algo reacia ante la posibilidad de que pudiera reemplazar o desplazar a los humanos, pero ahora veo que este desarrollo es imparable y decidí venir para ver la competencia. Son máquinas. Y no están aquí simplemente para demostrar que pueden caminar. Están compitiendo, corren, juegan al fútbol, practican tenis de mesa, boxeo y otras disciplinas deportivas. Pero además, esta segunda edición incorporó pruebas que buscan demostrar capacidades mucho más cercanas al mundo real, como tareas industriales, servicios y diferentes desafíos prácticos. En total, el programa de 2026 reunió 51 pruebas y más de 1.300 competencias. Pero entonces llegó el momento que hizo que todo el mundo mirara hacia la pista, porque lo que estaba a punto de ocurrir parecía imposible. En la carrera de 100 metros, un robot humanoide chino llamado Tiangong Ultra cruzó la meta en apenas 9,39 segundos. Para ponerlo en perspectiva, el récord mundial humano de Usain Bolt es de 9,58 segundos. Sí, una máquina con dos piernas acaba de correr los 100 metros más rápido que el ser humano más rápido de la historia. Y lo más impresionante es que no fue un caso aislado. Otro humanoide, Lightning, registró 9,32 segundos en una prueba, mientras que otro robot completó los 400 metros en un tiempo que también superó el récord mundial humano de Wout van Niekerk. Pero aquí aparece una imagen que resume perfectamente el momento en el que estamos. Los robots pueden correr a velocidades increíbles, pero todavía tienen problemas para detenerse. Después de cruzar la meta, algunos terminaron estrellándose contra las barreras acolchadas porque no pudieron frenar a tiempo. Es decir, estamos viendo máquinas capaces de superar a los humanos en determinadas capacidades físicas, pero que todavía tienen dificultades con algo tan básico como controlar su propio cuerpo. Y precisamente por eso estas Olimpiadas son tan interesantes. Porque no se trata únicamente de quién gana una carrera. Se trata de comprobar hasta dónde pueden llegar unas máquinas diseñadas para desenvolverse en un mundo construido para humanos. En el campo de fútbol, los robots tienen que coordinarse con sus compañeros. En el tenis de mesa necesitan reaccionar ante un objeto que cambia de dirección en fracciones de segundos. En el boxeo deben mantener el equilibrio y responder a los movimientos de un oponente. Y fuera de los deportes, las pruebas también buscan poner a prueba habilidades prácticas, manipulación, tareas industriales, servicios e incluso situaciones de emergencia. Y aquí es donde todo se vuelve realmente inquietante. Porque durante años hablábamos de los robots como máquinas que algún día podrían ayudarnos. Pero ahora estamos empezando a ver máquinas que, en determinadas tareas,
pueden superar las capacidades físicas de un ser humano promedio y en algunos casos, incluso marcas que parecían intocables para nosotros. La pregunta ya no es si los robots serán capaces de hacer determinadas cosas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo falta para que puedan hacerlas mejor que nosotros? Ya que hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. Si es así, recuerda darle me gusta y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo.